Gloria al Señor. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza, de adoración a su nombre, para su gloria y honra. Pero alabar a Dios nos beneficia y nos afecta. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar por la palabra que el Señor puso en mi corazón. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Pídele al Señor para que yo sea capaz de hablarte, que use mi boca y yo voy a estar orando contigo. Padre Santo, en el nombre de Jesús oramos en esta tarde, Señor. Necesitamos verte, oírte, escucharte, conocerte. Padre, abre los ojos de habla, Señor. Trae tu palabra en bendición, dando vida, transformando, alimentándonos, nutriéndonos, dirigiéndonos. Venga tu palabra creando donde no hay, Señor. Liberando, restaurando, sanando, liberando. Para tu gloria y honra, Padre. Necesitamos verte, oírte, escucharte, conocerte por medio de tu palabra, amado Dios. Pon y escribe tu palabra a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Danos espíritu de sabiduría y revelaciones del conocimiento de tu palabra. Fortalécenos en el poder de tu fuerza. Tu palabra actúe, opere en nuestras vidas. Tu fe sea actuando juntamente con sus obras en cada uno de nosotros. Reconozco que soy siervo inútil, Señor, que nada puedo decir y hacer sin ti. Por favor, ayúdanos y háblanos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a Ezequiel, al capítulo 8. Ezequiel, capítulo 8. Y vamos a leer los 12 primeros versículos. Amén. Amén. ¿Están ahí? Ok. Gloria a Dios. Visión de las abominaciones en Jerusalén. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré,
Y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Aquí había un propósito premeditado, y era dentro del templo de Israel. Ustedes saben que en la antigüedad el pueblo de Israel, Dios les diseñó un templo para que ellos habitaran en el templo. Seguramente este es el templo que edificó Salomón. Y era donde se le daba adoración y culto al Señor. Y estaba dividido con un patio, había donde estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. El propósito premeditado era echar a Dios fuera del santuario. Esto es grave. Esto es impresionante. Era echar fuera a Dios de la iglesia. Echar fuera a Dios de tu vida. Había una intención premeditada, o quizá no lo estaban premeditando algunos, tampoco tomaban la responsabilidad, pero sus hechos era echar a Dios fuera. Su forma de ser era echar a Dios fuera. Fíjense, los 7 primeros capítulos de Ezequiel son el juicio que despliega Dios a través del profeta. Y en el capítulo 8 ya el profeta empieza a mostrar razones ocultas, adicionales, que han traído el juicio de Dios. Por ejemplo, en el versículo 3 vemos la imagen del celo, una imagen que provoca a Dios a celo. Está hablando el texto. Esa imagen es la imagen de Asera. Asera es una diosa de la fertilidad y está identificada con Astoret, la reina del cielo. Por ejemplo, la reina del cielo, a lo largo de la historia entendemos y sabemos que ha ido como cambiando de nombre. Por ejemplo, en Efesios decía Diana de los Efesios, que descendió del cielo. Hoy sabemos que es María. O sea, siempre el enemigo ha estado intentando introducir este principado. Esto es un principado demoníaco. Esto no es broma, esto es una realidad. O sea, aquí el pueblo estaba afectado por un principado demoníaco. Fíjense, en el versículo 10 nosotros vemos que había pintadas por toda la pared donde los ancianos estaban. O sea, como hacían los egipcios en las paredes de los templos. Había pintadas, todas esas pintadas, todos esos dibujos tienen una connotación demoníaca, seguro, aunque puedan decir cosas, pero hay muchas cosas en clave. Porque ustedes recuerdan en Egipto, cuando Moisés, por ejemplo, vino con la vara y hacía cosas, allí el faraón decía: espérate, que voy a llamar yo a mis brujos. Y venían los brujitos con otro y hacían cosas. Los brujos de faraón hacían cosas, porque los demonios y Satanás también tienen poder, pero no tienen más poder que el del de arriba le permite, porque del de arriba es suyo todo el poder. Tienen poder porque son ángeles caídos y ellos recibieron dones, recibieron capacidades, pero los han tergiversado en rebelión contra Dios. Y entonces aquellos brujos, ustedes recuerden cómo tira la vara un brujo y se convierte en una serpiente. Pero llega la vara de Moisés, hace así, la tira y se convierte en una serpiente y se come a la serpiente de los brujos.
A ver quién tiene más poder aquí, a ver de quién es el poder. Pero el énfasis era la cultura demonizada hacia una manifestación espiritual demoníaca. Fíjense que estos 70 ancianos, estos no eran cualquiera, estos ancianos eran los escogidos por Dios como líderes del pueblo. Y esto sucedió desde tiempo de Moisés para guiar al pueblo en su enfrentamiento con las abominaciones de la idolatría, el pecado y todo eso. Ahora, fíjense cómo en el versículo 14, y lo que estamos viendo en este texto, mis hermanos, es el estado en el que estaba el pueblo, por tergiversar, por torcer el culto, el diseño de la adoración, el diseño del servicio, lo que Dios había establecido. Ahora, fíjense cómo en el versículo 14 las mujeres de Judá estaban endechando a Talmud, estaban llorando a Talmud. Talmud era el dios sumerio llamado también Dumuzi. Este es otro principado demoníaco, este es otro príncipe de las tinieblas, del diablo. Y se había introducido, y lo que estaban haciendo era un ritual babilónico donde las mujeres estaban llorando y estaban lamentando, pero era una invocación como los 70 ancianos de Israel estaban invocando, con todas sus pintadas a esa imagen. Cuando nosotros analizamos vídeos con gente haciendo brujería, ellos lo que reciben son información oculta, es el ocultismo. Son revelaciones donde los mismos demonios les dan pintadas. Yo he visto vídeos donde los brujos, donde las brujas van a invocar a los demonios y donde las personas son poseídas de los demonios. Y usted ve dibujos en el suelo que usted no entiende. O sea, son dibujos que usted dice, ¿y esas rayas? ¿Y esto? ¿Por qué para allá? ¿Por qué para allá? Y son dibujos pintadas o en la pared, o en el suelo, o en la persona. Y forma parte del ocultismo. Tiene un porqué. Y forma parte de la invocación. Así estaba el pueblo de Israel aquí, dentro del templo. Fíjense que tanto los ancianos como las mujeres de Judá era por la fertilidad. Fue muy importante. Ustedes saben, la fertilidad nos habla, porque Talmud, las mujeres lo que lloraban era la fertilidad de la cosecha, quizá de la tierra, quizá del vientre, por lo que representaba. Pero esa palabra fertilidad nos habla de la abundancia, de ser fructíferos, de ser productivos, de tener productividad en nuestra vida. Nos habla de la prosperidad en la ciudad, en el campo, en el dinero, en la casa, en el vientre, en tener hijos, en tener ganados en aquellos tiempos. Hoy empresas, también hay ganados. Pero era la fertilidad, la prosperidad. Ellos estaban, su idolatría estaba fijada en la prosperidad, en la fertilidad. Y yo estaba meditando en esta palabra, y normalmente en Israel, cuando el pueblo no se portaba bien por las bendiciones y las maldiciones, era una señal de un juicio de Dios. Quizá ya estaban en el juicio, en los 7 primeros capítulos ya era juicio, ya Jeremías venía y otros profetas ya venían anunciando el juicio. Pero la conducta del pueblo cerró las puertas del cielo, las bendiciones del cielo. Y en su invocación no invocaron al Dios del cual es dueño del oro y de la plata, sino se fueron al enemigo, se fueron al demonio.
Lo contrario de fertilidad es esterilidad. Es lo contrario. O sea, cualquier falta de fertilidad es esterilidad. Era todo lo contrario. Fíjense que el propósito del pueblo o el propósito espiritual al cual estaba siendo conducido era echar a Dios fuera. Mis hermanos, el espíritu del anticristo dice que se sentará haciéndose pasar por Dios, se levantará con todo lo que le da culto a Dios. Fíjense, mis hermanos, nosotros hemos estudiado esa palabra, ese texto aquí en Tesalonicenses, y nosotros hemos encontrado la explicación del por qué la iglesia no va a sufrir la sana doctrina, por qué va a apartar el oído de la verdad. ¿Por qué? Porque se va a sentar en el templo, haciéndose pasar por Dios, en contra de lo que le da culto, es decir, va a tergiversar la adoración. Eso fue lo que hizo Satanás en el cielo con la tercera parte de los ángeles, tergiversó la adoración, porque él era uno de los principales de la adoración. La adoración es muy importante. Cuando usted canta, eso, o sea, cuando usted reconoce a Dios, aunque llueva, que falta hace, pero es importante, porque es algo establecido, sacrificio de labios, porque lo que cuesta es sacrificar y levantar las manos. Esto es señal de libertad, porque la gloria es de Él. Ahora, lo que se tergiversó fue eso. No nos vamos a meter en esa palabra de Tesalonicenses, pero bueno, espero que la recuerden en parte, porque la hemos hablado varias veces y por activa y por pasiva. Pero fíjense, mis hermanos, y esto fue donde el Señor clavó mis ojos. En el versículo 12, dice el pueblo, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. ¿Cómo? Fíjense el estado del pueblo y de los 70 ancianos escogidos por Dios, líderes de Israel, para ministrar al pueblo. Jehová no nos ve. Jehová ha abandonado la tierra. Fíjense en el capítulo 9, versículo 9. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Fíjense el estado del pueblo. Mis hermanos, cuando nosotros, yo no sé qué es lo que tú estás enfrentando, no sé, o en parte lo sé porque de varios soy amigo, otros ejerzo como pastor, otro el Señor me muestra, pero en aquellas cosas que nosotros estamos atravesando, aquellas dificultades, lo disfuncional, aquello en lo que está faltando, lo estéril. Mis hermanos, el enemigo, yo veo que atacó en la esterilidad. El pueblo tergiversó el pacto, rompió el pacto. Dios rompió el pacto con el pueblo porque corrompió el pacto. Y se extraviaron, se fueron corrompiendo cada vez más. Y eso trajo maldición a la vida. ¿Cuántas decisiones hemos tomado nosotros? Y te ves y dices, ¿por qué estoy así? ¿Por qué si Dios me llamó para bendecirme? Yo sé que voy a tener problemas, sé que voy a tener que batallar con cosas, sé que en el mundo tendréis aflicción, pero es por causa del Evangelio. Porque en el matrimonio es un cordón de tres dobleces, con los hijos, con los amigos,
con el ministerio, todo Dios se glorifica. A veces somos atribulados y hay persecución inclusive dentro de la casa, dentro de la iglesia a veces tenemos esta persecución, o fuera, pero es por causa del Evangelio, es por causa del Señor. Y puede suceder porque no entendamos, en fin. Pero, ¿cuántos caminos tú comienzas y llegas al final y lo que ves no es vida, es muerte, una ruptura, una decadencia? ¿Cómo estoy así? ¿Por qué me ha pasado así? Y es porque sacamos de la ecuación de nuestra vida a Dios. No oramos en aquel momento, no lo pusimos en manos del Señor. El Señor no nos dijo, venga, adelante, vente aquí, haz esto. Y luego nos encontramos con muchos problemas. Cuando llegamos a esos problemas, la esterilidad del problema nos hace buscar recursos y confiar en cosas donde Dios no está. En ídolos, que lo podremos ver más adelante. El ídolo es todo aquello que le quita el corazón a Dios, tu corazón a Dios. Si no eres capaz de olvidarte el móvil en casa y dejarlo ahí, y haces, ¡ah! Un ídolo. Tienes que ejercitarte. Yo a veces me lo olvido y se lo digo a mi esposa, déjalo ahí. Déjalo. Y si te llaman, déjalo. Y a veces se tengo que subir porque es verdad que estoy esperando una llamada importante, pero déjalo. Cuando pierdes el dinero, ¡ah! Un ídolo. La televisión, el deporte, a veces el físico, el culto al cuerpo, muchas cosas se convierten en un ídolo y no lo sabemos. Pero lo sabemos por cómo nos duele cuando lo perdemos o lo dejamos o nos lo tocan. Así que el asunto es que el pueblo no estaba viendo a Dios en su esterilidad. Pero ustedes fíjense una cosa, iglesia. Miren, por ejemplo, aquellos tiempos, ¿no? Imagínense aquel tiempo, ¿no? Donde no era como hoy. Había muy pocas cosas en comparación con hoy. La sociedad moderna hoy tenemos muchas cosas, pero si tú la comparas, no había casi nada a comparación con hoy. Y en su esterilidad, en lo poco que había, tenían menos, porque habían tergiversado el culto. Ahora, fíjense cómo Dios no solamente, cómo el enemigo no solamente ataca en la esterilidad, sino en la abundancia. En la abundancia. ¿Qué le pasó a Saúl? En la abundancia. ¿Cómo quería atacar Satanás a Jesucristo? En la abundancia. Con todos los reinos y la gloria de ellos. Porque el diablo hace 2000 y pico años sabía lo que estaba tramando para eso. O sea, hay tantos deseos de los ojos, tan vaga gloria de la vida, tantos afanes, tantos engaños de las riquezas. Pero era por un lado y por otro. O sea, es decir, ¿habrá algún área en mi vida que yo sienta que Dios no me ve? ¿Y qué pasa con la gente que no siente a Dios que le está viendo? Gente que siente que Jehová ha abandonado la tierra, que no está en lo que está sucediendo. Esto es tremendo. No sentir a Dios que te mira y que te ve. Sentir que Dios te ha abandonado y que no está. Mis hermanos, si Dios tiene contado todos los cabellos de tu cabeza, de todas las generaciones, si el Padre te amó tanto que dio la vida de su Hijo por ti, ¿cómo te va a dejar? ¿Cómo te va a abandonar?
Ahora, ¿a quién yo estoy clamando? ¿Dónde está mi motivación? ¿Cuál es el objeto de mi adoración? ¿En quién estoy confiando? Fíjense en el Salmo capítulo 10. Salmo capítulo 10, fíjense el versículo 11, el 4. El malo, por la tibieza de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Fíjense el versículo 11. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Fíjense la maldad y el malo, cómo actúa, cómo siente, cómo está posicionado. En ninguno de sus pensamientos está Dios. Es muy diferente a la iglesia. Cuando la iglesia siempre está pensando en Dios. Y Dios va a hacer esto, y cómo lo haría Dios, y Dios lo hace de esta forma, y Dios lo hace de esta forma. Pero la iglesia piensa de esta forma porque la iglesia siente que Dios la está mirando. La iglesia siente que el Señor está en sus asuntos. Fíjate, el malo dice en su corazón, Dios ha olvidado. El malo está convencido en su corazón de que Dios ha olvidado y nunca verá sus maldades. Fíjense la diferencia del pueblo de Dios. El pueblo de Dios sabe que su Señor no se olvida de él. No se olvida de él. No solo eso, sino que el pueblo de Dios se aflige en sus maldades porque sabe que Dios lo está viendo. Fíjense la diferencia del pueblo de Dios. Fíjense en el capítulo 14, versículo 1. ¿De qué, por favor? De Salmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Este Salmo 14 es el que el apóstol Pablo está recitando en parte en Romanos 3, en la depravación total del hombre. Fíjense, el necio está convencido de que no hay Dios. Está convencido en su corazón que Dios no está. Y estar convencido de que Dios no está es corromperse. En la forma de ser, es corromperse en una forma, en un tipo de vida que Dios aborrece, que Dios detesta, que Dios repugna. El necio es la persona sencillamente que se envanece en su criterio. Es decir, lo que yo sé, lo que yo pienso, lo que la literatura secular me enseñó, lo que la filosofía secular me enseñó, hacia donde yo me orienté, lo que a mí me gustaba. El necio, en lo suyo, envanecido, sin mirar a Dios, dice en su corazón, está convencido de que no existe Dios. Sin embargo, el cristiano tiene la certeza y la convicción de que Dios está, aunque no lo vea. Porque vive viendo al invisible como Moisés. Fíjense en el Salmo capítulo 94.
Ahora, Salmo 94, ahora os digo el versículo. Fíjense cómo el Espíritu Santo toma a Santiago, la carta de Santiago, para decir, la amistad del mundo es enemistad con Dios. Porque el mundo no puede ver a Dios. Porque ¿qué compañerismo tiene Dios con Satanás? O el mundo con el cielo, o la justicia con la injusticia. No quiere decir que nosotros rechazamos a la gente. No, no se trata de eso. Sino es que nosotros intentamos afectar la sociedad con el reino de los cielos, con el evangelio de la salvación, con la vida eterna que ha sido sembrada en nosotros. Nosotros no rechazamos, sino nos acercamos en ese contexto. Dije, Salmo 94, versículo 7, y dijeron, no verá Jehová, no verá, ni entenderá el Dios de Jacob. Fíjate, te das cuenta el impío, en un contexto de los impíos, de los que hacen iniquidad, los que fornican, los que adulteran, los que mienten, los que se emborrachan, los que agreden, los que estafan, los idólatras, los paganos, todas las fiestas, estas palabras, Halloween, carnaval, cualquier fiesta que no sea Cristo el centro, eso es pagano. Da igual. Inclusive el enemigo mete fiestas paganas haciendo creer que Cristo es el centro, pero no es verdad, no es cierto. Sino que es el consumismo, en fin, cualquier otra cosa. Pero eso se discierne. La Iglesia lo sabe. Así que los impíos, los que hacen iniquidad, piensan que Dios no entiende, ni ve. Es todo lo contrario el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está en un proceso progresivo, andando en santidad. La santidad significa la justicia de Dios puesta en práctica, y la justicia se define con la voluntad de Dios. Así que, fíjense, mis hermanos, estamos viendo el estado en el que estaba el pueblo, que decía Jehová no ve. Ha abandonado la tierra. Y ese era el estado del pueblo. Fíjense en Salmo 73, 11. Y dice, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? O sea, mis hermanos, Dios sabe y tiene conocimiento de todo y de todos y de toda cosa. Pero usted puede ver el estado ateísta de rechazo que hay en el mundo. Piensan que Dios no ve, no está, no existe, no entiende. Jehová ha abandonado la tierra, cuando la Biblia dice que Jehová es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente, es omnividente. O sea, Él está en todo lugar, no en toda cosa. Él no está en toda cosa. Eso es una doctrina panteísta. Dios está en un árbol, Dios está en lo creado. No, Dios no está en lo creado. Dios no está en lo inmaterial. Dios está en todo lugar.
en todo espacio, porque es omnipresente. Fíjense, Isaías 29:15, por favor. Isaías 29. Después de Proverbios, Salmos, Proverbios, Isaías. Versículo 15. ¡Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas! Y dice: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Fíjate, los desobedientes, porque esto está en un contexto de los desobedientes, de los que desobedecen a Dios, su voluntad, el diseño, el pacto. Fíjate, ellos dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Fíjense el versículo 16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado: no entendió? O sea, fíjense, mis hermanos. Ahora, ustedes saben una cosa: el malo, el impío, el inicuo, el pecador, el inmundo, se esconde, se oculta, esconde el consejo de Dios, igual que sus obras, pero hace pecar al resto. Dice Romanos capítulo 1 que se ha hecho claramente visible el poder de Dios, su eterno poder y deidad por las cosas hechas, pero dice que hay muchos que retienen la verdad con injusticia y le dan gloria a reptiles, a animales, a semejanzas son idólatras. Fíjense que Romanos vuelve a contextualizar de nuevo con este evento. O sea, mucha gente sabe que la mentira es pecado y saben que no pueden, por ejemplo, saben que no pueden pecar. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos creó, puso dos cosas en el corazón: puso su ley y puso eternidad. Todo el mundo, de alguna forma, en alguna manera, en algún momento piensa qué va a pasar después de la muerte. Y todo el mundo sabe lo que es mentira, lo que es malo. ¿Por qué? Porque Dios puso su ley en el corazón. Y mucha gente que miente, a mí me ha pasado, yo he experimentado esto, que sí, pero mentir no es bueno, y lo sé. Pero como su fertilidad va a ser mayor, mienten. Por ejemplo, a veces a gente que ha codiciado otra mujer, recuerdo con algún hombre que estuve diciendo: podía ser tu hija. ¿Te imaginas a hombres codiciando a tu hija? No, pero ahí les parto la cara. Entonces tú comprendes que no es bueno. Sí, pero es que esa no es mi hija. ¿Te das cuenta cómo la ley da testimonio de lo que es y de lo que está haciendo? Y él lo sabe. Pero como está buscando la fertilidad en algún área, sea sexual, sea económica, sea material, sea académica, sea social, empresarial, da igual.
Este mensaje de hoy lo he titulado "No hay nada oculto delante de Dios". Nada. Nada hay oculto delante de Dios. Fíjense, mis hermanos, en Segunda de Reyes, versículo 21-16. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 16. Manasés, de lo mejor, ¿no? De lo peor que hubo en Israel. Manasés, miren, el versículo 16, fíjense. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente, en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado, escucha, con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 16. Fíjense, mis hermanos, cómo trabaja el enemigo. Usted ve a Manasés, usted ve un hombre, pero estaba bajo la influencia espiritual demoníaca. Yo, según se mueve un hombre o una mujer, sé qué es lo que le está moviendo. Solamente con ver lo que está haciendo, lo que está hablando. Yo ya sé lo que está pasando. Lo estoy discerniendo. Con lo que está diciendo, hacia dónde se está inclinando. Efesios capítulo 2, versículo 2, dice que el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos ¿de quién? De desobediencia. Fíjense que hemos estado analizando cómo los desobedientes no sienten que Dios les ve. Porque sentir que Dios te ve solamente lo puedes sentir, ver, mirar, vivir, experimentar por medio de la fe. Vamos a tener misericordia. Quita uno, sí. Quita ese. Los que tenemos más calorías, aguantamos mejor. Fíjense cómo Manasés estaba llevando al pueblo a pecar. Su forma de ser, a Judá y al pueblo lo llevaba a pecar. Fíjate como los 70 ancianos de Israel, 70 líderes, estaban llevando al pueblo a pecar. Fíjate cómo Manasés, este rey, estaba llevando al pueblo a pecar. O sea, su maldad. Yo he vivido en el mundo, por desgracia, me pongo a mí como ejemplo, porque yo he estado en el mundo 15 años apartado, que soy cristiano prácticamente de cuna, pero he estado años apartado. Y una cosa he visto, y es que el rebelde siempre busca cómplice. El malo siempre busca aliarse para repartir no solamente el botín, sino la culpa. Y no solamente la culpa, sino si puede para echarte la culpa a ti. No, yo no he sido así, bueno. No, pero es que tú estabas con él, sí, pero es que él me afectó, me influyó y es más mayor que yo. Ustedes saben los casos que yo he visto en la calle. Eso es muy normal. Eso es muy normal. Echarnos la culpa los unos a los otros. Eso es natural, eso es de nuestra naturaleza. O sea, de las cosas que más cuesta es aceptar la culpa. Fíjate que Cristo cargó con toda nuestra culpa, de todas las generaciones.
Ese es el testimonio a seguir. Pero en todos hay una tendencia a culparlo. Imagínate en el mundo. Si entre nosotros, que tenemos un linaje santo, que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos la palabra, que vamos en santidad, que el Espíritu Santo está con nosotros, que estamos en la presencia, a veces ocurre que no somos capaces de cargar con la culpa de alguien, que te señalan a ti. A mí me pasaba con mi madre. Cuando yo comencé, estaba en la alabanza y pasaba algo y un hermano me llegaba y le decía, pero Maribel esto, y decía, Sergio. Y yo decía, ¿será posible? Es que no has podido estar... Y yo decía, pues sí. Claro, y el Señor trataba conmigo. Claro, porque te sube y dice, no, pero es que usted sabe la de cosas que me ha enseñado mi Dios con mi madre. En varias vertientes. Es impresionante cómo os usa Dios. Jóvenes, dice que las ancianas, para nosotros, los que estamos en la iglesia, son como madres. Son como madres. Yo por eso a las ancianas digo, ¿qué pasa, mamá Ani? Mamá Ana, mamá Paula, porque dice que son como madres. Con sus defectos, sus fallos, sus virtudes, pero son madres. Y yo ahora que estoy viendo a mi esposa así, yo le digo, no me extraña que una madre ame tanto y sea capaz de amar tanto. Si a mí mi barriga me estorba y me es difícil a veces. Y a lo mejor tengo un mulito de pollo, no tengo una bebé. Y entonces, Dios mío, y empieza, no, me duele aquí, ahora me duele allá. Y eso que todavía le queda. Pero el malo busca alianza. Vente a por una cervecita, si no pasa nada. Mira qué pibita ahí. A mí a veces me ha dicho, y tienes que frenarlo. Usted no mire lo material, mire lo que está operando de un espíritu de blasfemia. Ahí está, el enemigo. Porque el enemigo, por eso la Biblia dice en Efesios 6 que tu guerra no es contra carne y sangre, es contra un mundo espiritual satánico. Entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo orquesta cosas. Tú empiezas a servir al Señor, te empiezas a entregar al Señor, empiezas en los caminos de Dios, y el enemigo lo que quiere es afectar negativamente, contaminarte espiritualmente, corromper tu alma, afectar tu mente, que tú no puedas ver. ¿Por qué? Porque al final la desobediencia y el pecado te priva de notar y de experimentar que Dios te está viendo. Una de las cosas que a mí más me ha cambiado es notar los ojos de Dios clavados sobre mi vida. Eso es temor de Jehová. Eso es temor del Señor. Eso es lo que despierta el temor. Que vas a hacer cualquier cosa y sabes que Dios te está mirando. No, Señor, lleva razón. Me arrepiento, no voy a hacer esto. Tú de la carne, me despojo de la carne. Señor, que en mi carne se manifieste la fe de tu Hijo, pero no el pecado que es muerte. Y tienes que estar intercediendo en el momento. Entonces el enemigo lo que quiere es afectarte, te pone a gente y tu fe es medida, es puesta en balanza. Si te pone un hombre, un malo, un impío, un inicuo, una mujer que te quiere tergiversar, que te quiere llevar al cotilleo, al murmuro, a la crítica, a la desnudez, a cualquier cosa, tú tienes que experimentar, discernir lo que está operando, la información que te está llegando. Porque el malo quiere afectar tu vida. Pero el vivir en comunión con Dios te va a llevar a experimentar el sentir que Dios te está viendo, que Dios te está mirando. Y a veces, cuando yo veo que el enemigo se pone muy pesado, yo los paro en seco. Ahora ya no, pero yo trabajaba con camioneros, gente muy ruda, muy del mundo. Gente que le predicaba y decía, no
yo me voy con Satanás. Y yo le decía, por tu boca irás. Y luego oraba, Señor, sálvanos en el nombre de Jesús. Tócanos, Señor, por favor. Pero en ese momento me despertaba y decía, por tu boca irás. ¿Por qué? Porque hay a veces que hay palabras que le impactan a la gente. Y por la palabra son confrontados. Pero nos ha pasado y te va a pasar. Tienes que discernir qué palabras te están llegando, en qué se te quiere implicar. Los ojos del Señor están sobre tu vida. Como decía, el Señor es omnisciente, todo lo ve, todo lo sabe, pero Él lleva la cuenta de todo lo que sucede. En Apocalipsis 5:6 habla de los 7 ojos, que son los 7 espíritus del Señor, que están por toda la tierra. Los 7 espíritus de Jehová, los 7 espíritus de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor. Ese es el candelabro que había en el lugar santo. Lo que representaba era tu vida espiritual. Ahora, los 7 Espíritus de Dios están por toda la tierra. ¡Wow! Ustedes no ven, yo muchas veces cuando oro digo, Señor, llénanos con los 7 espíritus de Dios. Porque esa es tu vida espiritual. Tu vida espiritual va a arder. ¿Sabes cómo va a arder? Y esto es un privilegio. Va a arder en la sabiduría de Dios, en la inteligencia del Eterno, en el consejo, en el poder, en el conocimiento, pero materializado. Y muchas veces para darle salida a cosas. Ese es el recurso. ¿Por qué está el mundo como está? Bueno, porque se ha quitado eso. Porque no sienten que Dios lo ve. Tú llegas a un problema. Normalmente todos los que hemos sido así de carácter impulsivo, lo primero es llegar y solucionar, llegar y solucionar, llegar y solucionar. Pero Dios ha tratado con nuestro carácter. Y ahora tienes que llegar y orar. Señor, dame sabiduría, dame inteligencia. Dame tu consejo, tu poder, cómo lo hago, dime, confírmame, háblame, hacia dónde tiro, cómo me defino en esto. Y si Dios no habla, no hables. Si Dios no te dice, quédate quieto, tranquilo. Tu fertilidad, tu prosperidad, tu abundancia, tu productividad, viene de Él. Que no haya problemas que te empujen, anclate en Jesús y que nada ni nadie te mueva de ahí. Y confíaselo todo a Él. Pero no dejes de adorar a Dios y no extravíes hacia ningún ídolo. El dinero no te va a solucionar tu vida. Tú puedes ganar el mundo entero y tu alma perderse. O sea, es decir, todo lo que tú eres es una adoración a Dios. La hora es y la hora ha llegado donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, en todo lugar, en toda nación. Tu vida es una ofrenda, un sacrificio, lo que tú eres, tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de proceder, tu forma de tratar, tu forma de perdonar, tu forma de servir a Dios, de servir a los demás. En fin, todo lo que hagas es de acuerdo al diseño y al pacto en el Señor. Y es ahí donde Él es glorificado. Así que, fíjate que los 7 espíritus de Dios lo que nos revelan es que la visión y el conocimiento de Dios es pleno, completo y perfecto. Y está en todo. Así que, dígame tú si Dios ve, si Dios entiende, si Dios sabe. Dice Marcos 4:22, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada escondido que no haya de salir a la luz. O
sea, Dios sabe lo oculto, sabe lo que está escondido. Lo más profundo, Él lo sabe todo. Entre nosotros nos podemos ocultar, pero delante de Dios usted no oculta nada. Recuerden que lo que estamos viendo es cómo el pueblo llega a un estado en el cual dice, mi Señor no me ve. Y ha abandonado la tierra, y ha abandonado mi vida, o me ha abandonado en esta área, o me ha abandonado en este recurso, o en lo que sea. Por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro dice, ora a tu Padre, en el capítulo 6 de Mateo, dice, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto. O sea, es decir, el Padre te ve en lo secreto, en lo íntimo. Es la comunión de los santos y de los justos con el Señor. Jeremías 23-24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿A dónde me iré de tu espíritu, dice el rey David? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieran los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea, mis hermanos, tu vida, para que te goces, está afectada por Dios. Está afectada por Dios. Dios está afectando tu vida en cada área. Fíjense que, por ejemplo, en Mateo 12, 43-45, vemos al Señor que había liberado a un endemoniado. A un endemoniado, lo había liberado. Y los religiosos estaban diciendo que lo hacían por Belcebú, es decir, tú echas a Satanás, echas a los demonios por Satanás, es decir, eres un brujo. Y el Señor Jesucristo tomó ese evento para definir lo que era la blasfemia contra el Espíritu Santo y para decir que toda blasfemia contra el Espíritu Santo no sería perdonada. Contra el Hijo de Dios, sí, y contra Dios es perdonado, pero contra el Espíritu Santo no. Y entonces dice que el espíritu inmundo, porque él sacó el espíritu inmundo, sacó al demonio, pero el Señor dijo que el espíritu inmundo, el demonio, cuando lleva tiempo por ahí, dice que vuelve a ver a la persona, a ver cómo está su casa. ¿Cómo dice? Su casa. Y dice que cuando llega el espíritu inmundo, su casa está barrida, está adornada y está desocupada. Entonces dice que el espíritu inmundo entra. Y a veces nosotros vemos personas y gente que dice, ¿cómo está? Pues está peor de lo que lo vi. ¿Cómo está así? ¿Qué es lo que ha pasado? Y es porque tiene un estado postrero peor que el primero. Ahora fíjate que el Señor dio aquí una clave y dijo, yo no estoy echando fuera a Satanás, porque si yo soy de Satanás, ¿cómo Satanás se puede echar a sí mismo? ¿Por qué? Porque una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. Un reino dividido entre sí mismo es asolado, no puede permanecer. ¿Saben lo que estaba diciendo? Cuando Dios viene a ti, que tú eres la casa, tú no puedes estar dividido con Dios. Tú no puedes diferir. Él es Dios. Cuando tú difieres y tú te divides de cómo Dios limpia la casa, de cómo Dios adorna la casa, de cómo amuebla la casa, porque Dios va a amueblar tu vida. Dios amuebla tu vida. Emocional, psicológica, espiritual, es impresionante, pero lo hace. ¿Por qué? Porque Él la ocupa. Nosotros somos la casa, nosotros somos el templo. ¿Qué le estaban pasando a los 70 ancianos en el templo, en la casa? Que había ídolos para su fertilidad. ¿Quién es la casa? ¿Quién es el templo? Nosotros. Nosotros somos el templo.
Dios va a traer su diseño y va a continuar edificando tu vida de acuerdo a su diseño. Mis hermanos, os digo algo, que no haya ni una sola cosa de este mundo que tergiverse tu adoración a Dios. Nada, mis hermanos. El apóstol Pablo, ¿saben lo que decía? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Cuántas cosas eran para mí un disfrute, un uso? Y las he estimado por basura. ¿Cuántas cosas? Y los que llevamos un tiempo en esto sabemos la de cosas que hemos tenido que sacar, guerrear y pelear por sacar, porque nos cuesta. Nos cuesta. Quitar anatemas, símbolos, simbología, todo lo que sea. Recuerda, mis hermanos, que todo lo que usted es una adoración a Dios. Ahora, en el pacto de la gracia, la salvación es gratuita, pero se nos requiere y es mucho más elevado, por lo tanto, es mucho más exigente. Ahora tú eres la adoración, tú eres la alabanza, pero es que ahora tú eres el templo. Y tú tienes que ver que tú no estés doblando rodillas delante de ninguna imagen. Porque hay imágenes que se montan, estereotipos, que no tienen nada que ver con el diseño de Dios. Y esto es más profundo, pero esto lo hablaremos más adelante. O sea, tu vida está afectada por Dios. Qué hermoso, ¿no? Sentir que Dios te está mirando. En momentos de angustia, momentos de debilidad, en momentos de que no sabes qué hacer, hacia dónde ir, cómo, y sientes que Dios está contigo. Ahora estás en el pacto de la gracia. Ahora el templo eres tú. Ahora la presencia está en ti. Ahora tú puedes ver a Dios a través de la fe, lo puedes sentir, porque has nacido de nuevo, porque la nueva naturaleza divina lleva la imagen de Cristo. O sea, Dios pactó con su Hijo, y el pacto de su Hijo te lo dio a ti, pero tomó de Cristo para darte una nueva vida, una vida eterna. Y es ahí que tú estás viendo a Dios. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Quizá el domingo continuemos o el jueves siguiente. Así que, iglesia, tu vida es un servicio, una adoración. No te preocupes por el área que estés batallando. Dios es tu recurso, Dios te lo va a prosperar, Dios te lo va a desarrollar. Si es que hay que desarrollarlo, hay a veces que Dios dice, no, por ahí no vayas, que no te voy a poner, te voy a quitar. Porque es así. Pero que no haya nada que nos saque del diseño de Dios, que no haya nada que afecte tu vida, tú eres el templo, que no haya un ídolo, que no haya algo que le esté quitando el lugar a Dios, que tú estés doblegando porque tú sientas que Dios no está o que Dios no te ve. Ora, ora, no dejes de orar, no dejes de leer, no dejes de buscar y de esperar al Señor. Amén, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por la palabra. Aleluya.